A continuación vamos a ver por qué los libros de metodología son insuficientes cuando queremos obtener evidencias de validez en nuestros instrumentos. Generalmente la validez en los libros de metodología le suelen decir que es que el instrumento mida lo que tiene que medir, y generalmente lo asocian con un coeficiente, el coeficiente alfa, pero esto no es del todo adecuado. Es decir, necesitamos evaluar, necesitamos reportar evidencias previas a luego poder hacer un análisis, por ejemplo, como el coeficiente alfa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunas fuentes de evidencia de validez. Dicho sea de paso, los libros de metodología no hacen alusión, no citan estos estándares, ni los libros de metodología más recién. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta aquí que la validez no es una propiedad del instrumento, sino está asociado a las puntuaciones. ¿Y las puntuaciones provienen de dónde? De los ítems. Es decir, que nosotros debemos prestarle atención al funcionamiento de los ítems. Generalmente nosotros podemos tomar en cuenta la evidencia basada en el contenido y la evidencia basada en la estructura interna. Estas dos son las dos tipos o fuentes de evidencia más comunes. Las demás también son importantes, solo que a nivel, digamos, cuando no se tiene un propósito netamente psicométrico, pues sencillamente la uno y la 3, digamos, son las más comunes. Ahora, nos vamos a centrar en la evidencia basada en la estructura interna. ¿Por qué? Porque este es el componente, digamos, estadístico. Aquí es donde hay evidencia empírica de cómo están funcionando los ítems. Recuerde que eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces, no importa si tu objetivo es netamente construir instrumentos o, digamos, evaluar las propiedades del instrumento para luego relacionar esas variables. No importa, tú siempre debes garantizar el funcionamiento de los ítems. ¿Por qué? Porque los ítems te dan la materia prima. Y si la materia prima es inadecuada, cualquier cosa, cualquier análisis estadístico, cualquier resultado, pues también es cuestionable. Entonces, debes garantizar ese funcionamiento. Y una de las formas de garantizar ese funcionamiento a través de la estadística, a través de la evidencia empírica. Para ello tenemos la evidencia basada en la estructura interna, que es un tipo de validez, digamos, o fuente de validez, como lo señalamos aquí hace un momento. Ahora, cuando usted mira artículos donde se han enfocado en los instrumentos, usted puede ver que la estructura interna es un componente muy importante. Vuelvo otra vez porque nos muestra cómo están funcionando los ítems y no perdamos ese foco. ¿Y por qué es importante esta estructura interna? Otra vez, porque tú también vas a tener que reportar confiabilidad, consistencia interna. Entonces, para poder hacer esto de la manera metodológicamente adecuada, tienes que mostrar la dimensionalidad, cómo están funcionando los ítems, cómo se están agrupando. Por eso les decía hace un momento que de frente no puedes aplicar un coeficiente alfa, porque el coeficiente alfa parte de un supuesto esencial, de varios, pero uno de ellos es que debe existir unidimensionalidad. Es decir, que debes evaluar la estructura de tu instrumento. Entonces, no puedes aplicar un coeficiente alfa en primera instancia. Ahora, ¿cómo evalúo esto de la evidencia basada en la estructura interna? Nosotros podemos seguir, digamos, como unos pasos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el constructo, según sea tu área. Tenemos que revisar si existen escalas, cómo han sido definidos esos constructos, cómo han sido operativizados, en qué población ha sido trabajada. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir si es que ese instrumento que existe yo lo puedo aplicar, lo puedo evaluar en mi contexto y si digamos, si está vinculado con lo que yo quiero hacer. ¿Cómo ha funcionado en tu contexto? Puede ser que hayan estudios donde se ha mostrado evidencia de cómo ha funcionado. Puede ser que no. La idea es que busques artículos o, digamos, a nivel latinoamericano. De repente estás en Perú, pero no, vamos a ver a nivel latinoamericano o los vecinos más cercanos, si hay, si no hay. Esto es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque nos permite entender cómo ha evolucionado ese constructo. Y si no, pues nos toca que trabajarlo, nos toca que a nosotros empezar desde cero y comenzar a desarrollarlo. Y por supuesto, ese sería un poco el vacío de conocimiento también que intentas cubrir. Lo otro que nosotros tenemos que ver es si ya se han hecho estudios
sobre este tema, sobre este constructo, ¿se han aplicado análisis factoriales? ¿No se han aplicado? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha reportado? Sobre todo para nosotros poder tener cierta confianza de que se ha hecho un proceso claro, metodológicamente transparente, porque si el artículo te dijo, no, evaluamos a 30, hicimos el coeficiente alfa y este fue el resultado, el instrumento es válido, confiable y demás, pues realmente ahí no hay seriedad, ahí no hay rigurosidad. Entonces es mejor dejar de lado ese instrumento o ese artículo y buscar otro. Igual, puede ser que tú estés construyendo, como dijimos hace un momento, porque no hay nada, entonces vas a tener eventualmente que hacer y vas a tener que reportar análisis factoriales, vas a tener que reportar cómo están funcionando los ítems, vas a tener que reportar consistencia. Entonces, esto es, digamos, un proceso que lo tienes que hacer, bien sea que ya existen instrumentos que estás tratando de llevarlo a tu contexto o si es que lo estás haciendo desde cero. Y por supuesto, todo esto me va dando evidencias de cómo el instrumento está funcionando en el contexto, digamos, de nuestro interés. Ahora, ¿qué es esto del análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio? En el caso del exploratorio, es cuando tú no tienes una estructura clara. O sea, no sabes cuáles son las posibles dimensiones, digamos intuitivamente o por allí tienes algunas ideas, pero es eso, ideas. Entonces, exploras a través de esta técnica, lo que haces es procesarlos con el análisis factorial exploratorio y te entrega algo como lo que está en la parte inferior derecha, donde te muestra, por ejemplo, un bloque amarillo, azul, verde. ¿Y qué significa esto? Que estos ítems se han agrupado de esta forma. Entonces la pregunta es, ¿por qué se han agrupado así? Entonces se supone que tú con tu experiencia, con tu experticia, pues dices, oye, los ítems amarillos se están relacionando con esto, los azules con esto, los verdes con esto, por supuesto vinculado al constructo que se está trabajando. Entonces, observen cómo vamos entendiendo el funcionamiento de los ítems en lugar de pensar que todo está en la misma dirección. No necesariamente, puede ser que se agrupe, ¿ok? Esto es muy importante. El análisis factorial confirmatorio, aquí ya hay una estructura previamente. Les decía hace un momento, de repente he encontrado un artículo o algunos artículos donde se han trabajado este constructo y van sugiriendo que el instrumento o los 20 ítems, por ejemplo, en este caso, se pueden agrupar en un solo factor o en varios factores. Entonces tenemos instrumentos unidimensionales, instrumentos multidimensionales, pero ya hay una estructura previa. Entonces yo lo que hago es ver cómo esa estructura funciona en mi contexto. Yo ya no digo el ítem 3 se va para adaptabilidad, no, yo digo intrapersonal tiene el ítem 3, tiene al ítem 7, tiene al ítem 10 y a 16. Listo. Los demás van distribuidos para la otra. ¿Por qué? Porque teóricamente así se han mostrado en otros artículos. Entonces, ¿por qué es importante esto otra vez? Porque necesitamos reportar confiabilidad. Y un punto clave es la estructura, es la dimensionalidad, es ver cómo los ítems están funcionando, si están funcionando de manera unidimensional, si están funcionando de forma multidimensional, porque un instrumento que funcione como la figura de la derecha es totalmente distinto al de la figura izquierda. Y obviamente, eh, entender el instrumento de una u otra manera cambia los análisis y todo lo que usted haga de ahí en adelante. Una forma de evaluar la consistencia interna es a través del coeficiente omega, sobre todo porque si ya estamos usando análisis factoriales, pues vamos a aprovechar los insumos que nos entrega esta técnica. Y tenemos el análisis, en este caso, de, digamos, el coeficiente omega. Tiene sus diferencias con el coeficiente alfa, es muy similar, evalúa lo mismo, pero tiene sus diferencias. Pero vuelvo otra vez, si hiciste un análisis factorial, es mejor usar el coeficiente omega. Desde el punto de vista metodológico, es lo más apropiado porque es más realista. Ahora, todo esto
me ayudó a entender la estructura interna, me ayudó a tratar de entender cómo están funcionando los ítems y cómo, digamos, es la consistencia. Y por supuesto, bien sea que yo esté evaluando un instrumento ya construido o que yo lo esté construyendo, esté pasando por todo este proceso, yo ya puedo tener, digamos, al final un instrumento que puedo decir cómo funciona en mi contexto y de qué manera. Ahora, nosotros lo podemos dejar hasta aquí, pero también hay otro punto muy importante que ha sido descuidado, que es la invarianza en la medición. ¿A qué se refiere esto? Si usted quisiera comparar, por ejemplo, un instrumento donde quiere ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, entre la empresa privada y la empresa pública, digamos, donde quieres hacer básicamente eso, comparaciones, tú deberías garantizar que el instrumento se está entendiendo de forma similar en ambos grupos. ¿Por qué? Porque si no es así, usted puede encontrar diferencias, pero no diferencias que se deban, digamos, a, a la opinión propiamente, sino que se deba a la forma como están entendiendo las personas los ítems. Se supone que todos deben entender lo mismo, todos deben entender lo mismo. Por ejemplo, 2 más 2 en cualquier parte del mundo, cualquier persona va a entender lo mismo, 2 más 2. Que lo sepa resolver o no, ya eso es otro problema. Entonces, aquí es igual, que el ítem se entienda de forma igual, que no haya un sesgo de interpretación, porque de repente hay una palabra, hay una expresión, algo que en un país o en un grupo se entiende de una manera u otra. Eso hace la invarianza factorial y es muy importante también. Otro punto que es fundamental, por ejemplo, cuando nosotros queremos mirar una puntuación total. A veces nosotros sumamos todas las puntuaciones, por ejemplo, todos estos ítems se suman y dicen, bueno, yo tengo la puntuación de 70 en inteligencia emocional, pero la pregunta es, ¿realmente eso lo puedes hacer? O bueno, sí lo puedes hacer porque lo puedes sumar, pero la pregunta es, ¿lo debes hacer metodológicamente? ¿Eso está bien? ¿Qué garantiza que eso es adecuado? Entonces, la única forma es que tú reportes que metodológicamente, estadísticamente, eso se puede hacer. Y el análisis bifactor nos permite hacer esto. Pareciera que esto es difícil, pero realmente esto no es difícil. Esto es bastante simple. Lo importante aquí es entender por qué lo estás haciendo. Y la interpretación también es simple. Ya todos estos análisis factorial, exploratorio, confirmatorio, todo eso ya está escrito, ya está para trabajar en software. Lo que importa aquí es que haga sentido lo que tú estás haciendo. Y entonces ese trabajo lo colocas tú como experto. Es decir, tú no vas a colocar ítems ahí porque los vas a colocar y ya. No, se supone que tienen un propósito tanto en términos de objetivos como en términos teóricos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante allí. Ahora, ¿qué opinas de esto? ¿Hace o no hace sentido? ¿Has visto este tipo de cosas? Si es que has leído el libro de metodología, déjanos allí tu opinión para saber.